Buenas a todos, aquí como siempre con ustedes, en el día de hoy con un tema también muy interesante. La palabra fascinante la tengo muy quemada. Interesante. Las bases neuroanatómicas del lenguaje. El lenguaje tan interesante, tan importante en desde sus inicios, desde su comienzo, para lo que es la comunicación entre las personas, independientemente de lo que es la lengua, que es diferente. Eh, Fíjense que, entre paréntesis, me siento muy contento con la cantidad de suscriptores que se han sumado conmigo, que han compartido mis videos. Muchas gracias a todos. Me siento muy halagado, me ha elevado mucho la autoestima, porque en estos momentos que a veces hay que estar, lógicamente, muchas veces apartado de la docencia, en las casas, me he logrado comunicar con muchos estudiantes nuevos, profesionales muy buenos, que me han dado opiniones, etc. Ok, bueno, felicidades a todos y mucha salud para todos. En el día de hoy vamos a ver este interesante tema, pero como siempre quiero tocar un poquito, aquí he pintado estas imágenes muy interesantes de la laringe. Por cierto, hay varios suscriptores, no sé por qué este tema venía ya y me han dicho: profesor, ¿usted podía hablar algo de la laringe? Bueno, yo lo que es cabeza y cuello anatomía todavía no, esos temas vienen, pero he ido sumando algunas cositas a los temas asociados a lo que es la neurociencia. Ok, vamos a hablar algunas cositas interesantes relacionadas con la articulación de la palabra. ¿Cómo ayuda? ¿Qué elementos hay acá en la laringe que para conocerlo en el día de hoy? Además, puse por acá lo que es el cerebro, porque las áreas de Brodmann, vamos a ver algunas áreas importantes que se relacionan con el lenguaje. Le digo la verdad, quizás me meta en un tema un poco que para los psicólogos lo profundizan un poco más que los mismos neurofisiólogos, porque lógicamente trabajan mucho con la comunicación. Ustedes ven. Bueno, bien, vamos a ver algunos temitas, que veríamos algunas cositas hoy. Las bases, serían las bases neuroanatómicas del lenguaje. Lo puse así un poquito para adelantar. Las áreas de Brodmann que se relacionan con lo que es el lenguaje, pares craneales involucrados, pares craneales que se involucran en este proceso, el aparato, lo que es el aparato fonoarticulador, ¿ves? De la palabra. Algunos procesos psíquicos y cognitivos en lo que es el lenguaje y comunicación. Y lógicamente avances actuales de lo que es estudios del lenguaje. Vamos a ver al final algunas cositas. Y lógicamente mencionar algo sobre las afasias. Las afasias relacionadas cuando un paciente pierde esta capacidad de poder comunicarse a través de lo que es el lenguaje, ¿ves? Ya sea la palabra o el lenguaje escrito. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjense, el ser humano se caracteriza, tiene dos características importantes: la habilidad de usar las manos,
el desarrollo de las manos. ¿Se acuerdan cuando vimos el famoso homúnculo, el homúnculo sensitivo y motor? El homúnculo sensitivo y motor, donde había una gran representación de la mano en la parte del giro, del giros, esta parte ascendente, tanto sensitivo como motor de la mano. La capacidad de usar la palabra hablada y escrita, o sea, el lenguaje. Es importante que lo que es la laringe, desde las épocas, desde teorías sobre el Homo sapiens, etc., se fue desarrollando todo lo que es el andamiaje de la laringe para poder producir los sonidos, los vocales, los sonidos vocales que dieron lugar a las distintas formas del habla, el habla articulada. Lenguajes sabemos que son muchos signos, a través de distintos sistemas, que va más allá que el propio hablar. La comunicación va más allá de la propia habla, Muy bien, tenemos entonces que vamos a ver, voy a ir usando aquí ya esos temas que vamos a ver más o menos. Tenemos entonces que está lo que es el lenguaje, por un lado, lo que es la lengua no la lengua anatómica, sino la lengua, y lo que es el habla. Estos comunicados entre sí. El lenguaje, que es las formas de comunicación, las formas que nos comunicamos con los demás. La lengua, los distintos tipos de idiomas que han ido surgiendo de forma, no voy a meterme desde los aztecas, de otros de la parte europea, grupos étnicos que fueron surgiendo, y los distintos tipos de lengua. Y el habla, que es la manifestación física de lo aprendido, hablar. Ustedes saben que el niño empieza a articular las primeras palabras a los 2 años, las primeras palabritas más comunes, y así se va desarrollando poco a poco, socializando lo que es ese lenguaje. Depende quién lo rodea, lo que reciba, la parte perceptiva, la percepción. Ok, fíjense que aproximadamente 50.000 años del origen del lenguaje con el Homo sapiens, que desde ahí comienza toda esta historia. Bueno, lo que es la teoría de la Torre de Babel, etc., y sobre todo 400.000 el Homo erectus, que ya habría desarrollado las áreas, probablemente las áreas de Broca y de Wernicke, las que vamos a mencionar en el día un poco de hoy. Y también hay una teoría muy interesante, hay muchas teorías, la teoría de las neuronas espejo, que he visto por ahí algunos trabajitos que han puesto con la misma comunicación mía con los suscriptores, y las neuronas en espejo y los orígenes del lenguaje. Las neuronas en espejo son aquellos grupos neuronales que aprenden lo que ve, lo visto, lo escuchado. O sea, son capaces de aprender lo que los rodea, y lo absorbe y lo metaboliza, lo comprende y puede entonces manifestarlo en su desarrollo psicomotor. Muy bien. ¿Cuáles serían las áreas involucradas, las áreas de Brodmann involucradas en este proceso? Quizás todas tienen que ver, pero en realidad vamos a ver qué sería, bueno, el área de Wernicke. El área de Wernicke, muy interesante. Ya habíamos hablado de las áreas de Brodmann anteriormente. Y el área de Broca. El área de Broca, muy interesante. La parte de Wernicke para la comprensión, que es el área 22. Área 22, que asociado con la 39, dan lo que se llama el área de asociación mayor. Área de asociación mayor.
la 22 con la 39. Y tenemos entonces el área de 45 y 44 de Broca para la ejecución, lo que es la parte ejecutiva motriz del lenguaje. Muy interesante esto. Está lo que se llama la corteza motora primaria y el área también, el área que ayuda, lo que es suplementaria, muy interesante. Estas áreas participan en la parte motriz y la parte 41 y 42 acústica, porque tenemos que oír para comprender y después elaborar la forma de hablar, la respuesta, lo que es el habla articulada, que ya serían esas áreas fundamentales, son las que se asocian con, lo vamos a ir tocando a medida que vamos a avanzar. Muy bien. El francés Pierre Broca y el alemán Karl Wernicke fueron estos científicos, estos doctores, los que trabajaron con estas áreas fundamentalmente y desarrollaron, han hecho estudios, trajeron a lo que es el estudio del lenguaje, el estudio de la lingüística, de lo que es el hablar. Muchas fueron precursores, bueno, anteriormente quizá hubo otros, pero ellos fueron principalmente los precursores y desarrollaron las bases neurológicas o neurobiológicas del lenguaje. Muy bien. Tenemos entonces que, fíjense que esta área, vamos a retirar un momentico estas interesantes esferitas. Si vamos a ver internamente, vamos a quitar aquí, internamente, entre el área de Wernicke, acá, y el área de Broca, acá, lógicamente, se mueve por teorías actuales y demostraciones, anteriores a actuales. Al final hay una serie de datos interesantes nuevos que les doy, asociados con la PET, positron emission tomográfico, y la resonancia nuclear magnética, que han demostrado nuevos comportamientos en cuanto a las áreas. Pero bueno, vamos a esperar al final. Pero lo que tenemos hasta sería la comunicación a través del fascículo arqueado, hacia el área motora de Broca, donde se ejecuta ese lenguaje. Muy bien. Tenemos hasta ahí esos datos. Muy bien. Ya teniendo esto, vamos a irnos acá a lo que es la parte ejecutoria de la laringe. Vamos a ver que la laringe, que es la parte más superior de la tráquea, la parte de las vías aéreas superiores, además de permitir el paso del aire, está relacionada con una serie de lo que es el habla articulada. Se desarrolló con el tiempo para lo que es el habla. Vamos a ver cómo. Está formado, bueno, en lo que es la laringe, se relaciona con un hueso también que se llama hioides. El hueso hioides, el cual tiene un cuerpo y los cuernos mayor y menor. Bien, tenemos entonces tres cartílagos impares y tres cartílagos pares. Sería entonces un total de 9 cartílagos que participan en la laringe. ¿Cuáles serían los impares? La epiglotis, esta que tenemos aquí, no la vemos porque está prácticamente aquí detrás. Ahí estaría aproximadamente aquí. Quedaría ahí, lo pinto así porque está detrás inmediatamente en la parte más superior de la laringe. Tenemos también el cartílago tiroides. El cartílago tiroides
que es ese que está ahí, en forma de libro abierto, es el más grande de los tres impares. Y el cartílago cricoide, que sería este que está aquí. Cricoide, este que está aquí. Fíjense que ellos están unidos al hioide, él está unido a través del hioide, a través, aunque hay músculos que lo rodean, a través de esta membrana que se llama tiroidea. Tiroidea. Y esta membranita une al cartílago tiroide con el cartílago cricoide a través de esta membranita que se llama cricotiroidea. Muy interesante esa membranita, que la debemos conocer, que está aquí debajo de la nuestra edad. Fíjense que por ahí podemos hacer lo que se llama la cricotirotomía, en caso, y se llama coniostomía, en caso de necesidad, caso de cuerpo extraño, porque el cuerpo extraño se ubica por encima de los pliegues vocales. Vamos a trabajar con eso ahora, seguidamente. Y seguidamente el cartílago, del cartílago cricoide hacia abajo, ya comenzaría lo que es la tráquea con sus anillos y ligamentos, estos ligamentos que unen, muy interesante, ligamentos circulares que unen a lo que es los anillos. Recuerden que estos anillos no terminan detrás, no se unen, son prácticamente semilunares para ayudar a que la tráquea pueda dilatarse en momentos de más flujo de aire mayor. Muy bien, tenemos entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces habíamos dicho que tenemos tres cartílagos que son impares. Tenemos entonces la epiglotis, el cricoide y el tiroides. Muy bien. Esta membrana que une al hioide con el cartílago tiroide, tiene un agujerito por donde va a entrar lo que es la arteria laringea interna, ¿no? Que entra junto con el nervio laringeo hacia la parte interna, inervar algunas estructuras importantes, que pertenece al nervio vago. Tenemos entonces aquí, fíjense cómo hay tres cartílagos que son pares, que sería el aritenoides, aritenoides, el cartílago, lo que sería corniculado, este chiquitico que está aquí, ¿ves? Y el cartílago cuneiforme, que muchas veces está hasta en la anatomía a veces difícil de ver. Muy bien, estaría encima, este que está aquí, corniculado, estaría por aquí. Encima, este que está verdecito aquí, es este que tenemos aquí, aritenoide, que tiene un proceso muscular y un proceso vocal. Proceso vocal y proceso muscular. Proceso vocal y proceso muscular. Muy bien, lo ven ahí. Proceso muscular y proceso vocal. Bien, vamos entonces a irnos aquí. Fíjense, muy bien. Este cartílago tiroide tiene lo que se llama lo que es la escotadura superior, tiene una escotadura inferior pequeña, los cuernos que lo unen aquí, la parte de cerca del hioide, y las uniones con el cartílago cricoides. Esta parte interna es interesante. Este que está aquí es como una vista, es como si fuéramos visto, un corte así, visto superior. Una vista superior, muy interesante, donde vamos a ver el cartílago tiroide, vamos a ver los cartílagos aritenoides, este que está aquí, y los cartílagos pequeñitos corniculados aquí arriba. Vamos a ver unos musculitos, vamos a ver músculos que son el cricoaritenoideo posterior, los cricoaritenoideos laterales, el tiroaritenoideo, y el músculo vocal, que está muy pegadito a los pliegues vocales que están ahí. Esas serían las cuerdas vocales verdaderas. Y esto sería la hendidura glótica, por ahí es que pasa el aire.
Ahí el aire cuando entra por aquí, por la parte superior, ahí es que entra. Quiere decir que esas cuerdas vocales que están ahí, vamos a ver una cosa. Ahora, con el permiso de ustedes, voy a abrir aquí. Vamos a abrir aquí para ver algo. Muy interesante. Vamos a abrir aquí para ver algo. Sin romper esta parte aquí abajo. Vamos a abrir ahí y vamos a hacer esto. Fíjense qué interesante. Hacemos así y sería así. Sería así. Sería de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que es muy interesante. Déjenme hacer una cosa, pintarlo aquí para que se vea la diferencia. Vamos a ver aquí. Prácticamente se ve como si fuera un relojito de arena. Un relojito de arena. Aquí serían los pliegues vestibulares. Pliegues vestibulares y pliegues vocales. Estos son los vocales. Eso que está aquí. Estas son las cuerdas falsas y estas son las verdaderas. En esto hay un espacio aquí. Hay un espacio muy interesante que se llaman los ventrículos. ¿Ven? Este sería el espacio supraglótico, la glotis y la parte infraglótica aquí. Por ahí entra el aire. Por ahí entra el aire. Esta explicación se apartó un poquito del lenguaje, pero bueno, es que estoy combinando un poco de anatomía para entender bien. El aire entra por ahí y luego, lógicamente, de los pulmones sale con la inspiración y sale con la expiración. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo articulamos? Cuando en el momento de la expiración. Es muy difícil hablar cuando se inspira. No, es cuando se expira. El aire sale, produce la vibración de estas cuerdas vocales y ahí vienen los sonidos asociados con los labios, asociados con la lengua, asociados con la mandíbula, el temporal, músculo de la masticación. Todo eso articula la palabra. Y lo que se llama la fonación también se asocia con lo que es el lenguaje. Muy interesante. Tenemos entonces aquí, vamos a situarlo, los pliegues vestibulares, los pliegues vocales o vocales verdaderas. Aquí estaría la hendidura, esta que está aquí, la hendidura glótica, ahí, y aquí, ahí es donde se alojan los cuerpos extraños. Ya de ahí para abajo no cabe una bola, un pequeño sí, pero una chinata, una bola de jugar los niños, aquí es que se aloja. Y entonces podemos hacer las maniobras de Heimlich, etcétera. No vamos a meternos ahora. Aquí. Lógicamente, entonces, estos músculos son importantes. Y vamos a ver algo. Esto aquí inervado por el nervio vago, que sería el laringio superior y el laringio inferior que viene, penetra por aquí y va hacia músculos de aquí, de la zona, al lateral, sobre todo al lateral, y el laringio recurrente va al posterior y el laringio superior al resto de los músculos. Muy importante, porque aquí va el laringio recurrente que viene del tórax, se desprendió del vago. En las operaciones de tiroides se puede lesionar un poquito. ¿Está bien? No me meto ahí. Ok, ¿qué pasa? Que este músculo, si se contrae, si se contrae el músculo posterior, produce lo que se llama la abducción de las cuerdas vocales. Y el músculo este que está aquí, este lateral, cricotiroideo lateral, produce la aducción, o sea, cierre de las cuerdas vocales, y este posterior las abre. Una lesión entonces del laringio recurrente se tiende a irse hacia el centro de las cuerdas vocales. Muy importante eso ahí. Ese andamiaje, etc. Le doy ese dato, no me meto mucho ahí para seguir avanzando un poquito. ¿Ves? Prácticamente. Esta anatomía, este desarrollo de la laringe, logró que el hombre pueda articular la palabra mucho mejor, como el desarrollo del cerebro también, ¿no? Todos los desarrollos van juntos, el área motora, el área de Wernicke, todas esas áreas que se desarrollan en el cerebro pueden... bien, bueno, entonces tenemos que el área de Wernicke es de comprensión.
después que escuchó, después que se oyó, va al área de comprensión y después va al área de Broca para ejecutar el lenguaje a través del fascículo arqueado. Muy bien. Ok. Vamos entonces. Vamos a dejar un poquito la laringe y vamos entonces a algunas cositas que tenemos que ir hablando. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver entonces cómo, mientras no nos haga falta un cuadro más grande que tenemos después. Entonces, la comunicación tiene dos vertientes. Lo que es el lenguaje y lo que es el habla. El hablar. El lenguaje puede ser escrito o puede ser de signos. O también hablar. Muy bien. Ahora, el habla es transmitir ya la información lingüística. Transmisión de la información lingüística. Bien, todo eso es como un circuito. El lenguaje en sí no tiene que ser hablado, puede ser escrito, puede ser por signos, puede ser hasta un sordomudo, puede transmitir, puede comunicar a través con las manos, con símbolos, con señas, etc. Se puede comunicar un ciego a través del sistema Braille. O sea, la comunicación no tiene mucha relación con el habla en sí. Muchas formas de hablar. Muy bien. ¿Cuál sería el aparato fonoarticulador? Bueno, en el aparato fonoarticulador está lo que sería, ayudan los pulmones, dando el aire para poder ayudar a la salida de la palabra, ese aire. Tenemos los órganos de fonación, como sería la laringe, como la acabamos de explicar ahora mismo, la laringe, que tiene las cuerdas vocales, están los resonadores nasales, como los senos perinasales, ayuda el seno maxilar, el seno frontal, o sea, todas esas cavidades neumáticas ayudan a la fonación. Y también tenemos entonces los órganos de la articulación, que sería la lengua, la lengua, labios, glotis, todos esos elementos, el paladar, músculos, ¿cuáles músculos? De la mímica, ayudan los de los labios, vehicular de los labios, los músculos de la mímica, inervado por el facial, los músculos de la masticación, sobre todo el temporal, que está asociado al lenguaje articulado también. Esos son elementos importantes que les doy para que, asociados a lo que es la articulación de la palabra y el lenguaje. Ahora bien, después que vimos esto, vamos a ir quitando, porque aquí nos va a hacer falta. Ahora, ¿qué áreas están relacionadas o pares craneal? Está el área motora primaria y el tálamo. El área de tálamo, hipotálamo, esas zonas están relacionadas también. El tálamo porque recibe toda la información prácticamente, de todo a través de las vías que llegan sensoriales, de todas las áreas, la información general. Todas las vías pasan por el tálamo, excepto la olfatoria. Fíjense, esto da lugar a lo que se llama el lenguaje articulado.
articulado. ¿Qué pares craneales tienen relación con esto? Bueno, el décimo par. El décimo par, inervando todo lo que es casi todos los músculos de la nariz, prácticamente. ¿Ves? Aquí tenemos también el quinto par. El quinto par inervando los músculos de la masticación que tiene el temporal participando en el lenguaje articulado. Tenemos el octavo par. Octavo par, vestíbulo coclear. Sin audición es probable que no podamos hablar. Recuerden que el que es sordo de nacimiento prácticamente es mudo, o sea, no va a poder hablar porque no escuchó. Es muy difícil poder participar. Lo que es el 12 par, músculos de la lengua. La lengua también participa en el lenguaje articulado. Lengua cortada no puede hablar, muy difícil que pueda hablar. Y tenemos también lo que es el séptimo par. Ya dijimos, para los músculos de la mímica, todo lo que es el andamiaje. Es un andamiaje muy interesante, todos los elementos que tienen relación con el lenguaje. Ahora bien, vamos a ver, después de estos elementos, vamos a ver cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso psíquico? Hay procesos psíquicos relacionados con el lenguaje. Vamos a ver entonces que existe lo que se llama la parte afectiva. Está lo que se llama lo cognitivo. Y está lo conativo o volutivo. Conativo o volutivo. Esos tres procesos están en la parte psíquica. Ahora bien, nos vamos a ir con lo cognitivo nada más. Tiene entonces lo que se llama pensamiento. El pensamiento tenemos la percepción. La percepción. Y tenemos la memoria. La memoria de quién somos, cómo lo llamamos, esos datos son importantísimos. Ahora bien, estos tres elementos se van a relacionar con lo que sería el lenguaje. Sería el producto final del pensamiento, la percepción y la memoria. Vamos a poder lograr entonces tener un lenguaje de distintas maneras, no solamente hablar. Por eso entonces, lógicamente, ese lenguaje se va a hacer un lenguaje verbal. Lenguaje verbal, muy bonito, y un lenguaje extraverbal. Extraverbal. Miren qué interesante. El médico que se gradúa bien con la semiología, la propedéutica, utiliza tanto ese lenguaje extraverbal que logra llegar a ser más de un 70% de diagnóstico si conoce el lenguaje extraverbal. Una parálisis facial, una anemia con relación a María de piel y mucosa, distintos casos, un temblor. No tiene paciente que habla muchas veces para saber lo que tiene. Y lo digo porque estamos en la parte médica. Y el lenguaje verbal, bueno, va a aportar prácticamente del 20 al 30% de lo que diga el paciente. Tengo cefalea, tengo diarrea, me empezó tal día, etc. Pero puede ser que no lo diga. Y si yo veo paciente que llega moviendo una pierna o que no la puede mover, en las distintas pruebas de examen físico, no tiene que decírmelo para yo saber. Por tanto, ese es el lenguaje extraverbal. Muy interesante ese cuadrito. Fíjense entonces que lo que es la parte afectiva, la parte afectiva tiene relación con emoción
y pensamiento. Y la parte cognitivo-evolutivo, motivación y voluntad. Esta es la parte psíquica. Y nos fuimos por la parte cognitiva, lo que sería la parte del pensamiento, que tiene mucha relación con lo que es el lenguaje. Aunque un paciente que tiene una afección de la parte evolutiva, paciente con una depresión mayor, etc., lógicamente que le va a afectar la forma de comunicarse. Va a perder prácticamente, se va a deprimir y casi no habla. Y no es una afasia, sino que no habla. No tiene interacción con el médico. Fíjense entonces, después de todo esto, hemos visto que este video prácticamente quería puntualizar las áreas cerebrales en las descripciones actuales, estudios actuales, han demostrado que prácticamente este sistema de lo que era lógicamente el área de Wernicke, de Broca y con su fascículo arqueado, este modelo no es que haya quedado atrás, fueron las pautas para entender todo lo que es cómo se inició, cómo se inicia. Primero, escuchando, después lo que se llama comprendiendo y después ejecutando. Bueno, pues hay un modelo que con lo que sería la positron emission tomography, que ha llegado a revolucionar todo esto, porque capta las áreas metabólicas en el momento de estar hablando, en el momento de estar escuchando, y ha demostrado algunas cosas interesantes. Con la PET tenemos lo que prácticamente se ha demostrado un modelo de doble flujo, muy interesante, donde hay un circuito, lo que es un circuito ventral, circuito ventral de comprensión del lenguaje. Muy interesante. Y esta, la resonancia, la MRI, lo que es la resonancia nuclear magnética, que ha dado o ha logrado que por electroestimulación transoperatoria determinar bien estas áreas nuevas, prácticamente de un área también, hay un circuito dorsal prácticamente que tiene relación con la función motora del lenguaje. Muy importante. Esta es la que se le llama subléxica. Área subléxica. Muy importante. Y ya estábamos hablando de la MRI, o sea, la resonancia, que da por electroestimulación transoperatoria, un mapeo de cómo funcionan estas áreas. Asociados a los dos, han revolucionado un poco, quizás una parte ratificando, otra parte dando nuevos datos sobre lo que es la evolución de por qué hablamos, de cómo lo hacemos y cómo podemos hacer toda esta interpretación. Ok, viendo todo esto, para no ser tan largo el video, vamos a ver qué se desprende de esto. Un paciente muchas veces no puede hablar.
fíjense que es tan interesante lo que es la interpretación y saber que un paciente está hablando o habla, que existe, por ejemplo, lo que se llama la escala de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, muy importante, donde uno de los elementos sería movimiento de miembros. Otro de los movimientos es apertura ocular. ¿Y el otro cuál sería? Fíjense qué interesante. Lo que es lenguaje. Lenguaje. La capacidad que tiene ese paciente de en ese momento puedo yo verificarle la articulación de la palabra, qué me puede decir, se evalúa en la escala de Glasgow. Muy importante en emergencia cuando llega. Fíjense que sí es interesante. Tanto es así que hay otra escala que sería, por ejemplo, FAST, que se usa en emergencia. Lo que sería el Face, Arm, Speech, o sea, en lo que hable el paciente. Seguimos entonces dando importancia a ese lenguaje. Y está lo que se llama las afasias. Las afasias, que puede ser afasia sensitiva y afasia motora o afasia global o mixta. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que llega tiene un deterioro de la comunicación, no puede hablar. Este paciente se corresponde quizás con un accidente cerebrovascular, porque la arteria cerebral media, que irriga esas áreas interesantes de Wernicke, el área de Broca, se ha ocluido, y entonces puede tener distintos tipos de afasia. Afasia que no se puede comunicar. ¿De qué manera? Puede ser sensitiva cuando el paciente no comprende. Le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, vivo en la Florida. Quiere decir que me puede hablar, pero no se corresponde con lo que escuchó. Bien. Y la motora, hay dificultad para articular la palabra. Fíjense, esto no es lo mismo que disartria. Disartria, hay otras, por ejemplo, puede ser que el paciente tiene una lesión del hipogloso, lesión de distintos nervios. Lo que pasa es que comprendió, pero no puede ejecutar. Pero si lo pongo a escribir, o quizás lo veo deprimido, ansioso, ¿por qué? Porque no puede, él entiende que estoy preguntándole, pero no me lo puede manifestar verbalmente. Y se pone ansioso, se deprime, porque comprende, pero no puede. Y la global, lógicamente, está afectado los dos, puede ser el fascicular arqueado o puede ser las dos áreas afectadas. Y entonces el paciente ni comprende, y entonces prácticamente las palabras pueden ser rápidas, entrecortadas, puede ser como que hace apócope de las palabras y repetitivo, a ráfaga. O sea, no hay una verdadera comunicación del paciente y se detecta que no comprendió, inclusive. No hay un lenguaje incoherente, que sería lo que se llama ¿cómo es el lenguaje? ¿Coherente o incoherente? Se estudia en la historia clínica, se le coge esta edad. Muy importante. Yo creo que entonces, lógicamente, a esta afasia sensitiva se le llama afasia de Wernicke. Y a esta afasia se le llama afasia de Broca. Porque una es motora y la otra es sensitiva. Ok, yo creo que prácticamente
El tema quería 45 minutos, pensé que iba a ser más corto, y pues quería darle aquella pequeña anatomía de la laringe en el día de hoy. Quizás algunos suscriptores me mencionaron por ahí, anatomía, cabeza y cuello, pero doctor, la laringe. Bueno, pues le dije algo, no quiere decir que sea la laringe como tal, eso lleva más anatomía, recordar. Nada más dije algunas cositas que tienen relación con las cuerdas vocales, etcétera, como aparato de la fonación, aparato que participa en lo que es articular, en la fonación de lo que es el lenguaje, la parte hablada. Bueno, pues nada, seguimos adelante y nos vamos adelante con nuevos temas relacionados con la neurociencia, pero que tengan alguna relación anatómica, y ahí les explico entonces la parte anatómica. Seguimos juntos, muy contentos con todos esos comentarios muy positivos. Dios les bendiga y nos bendiga esta posibilidad de comunicarnos. Gracias a YouTube por permitirnos llegar a ustedes. Muy interesante, muy bueno. Y seguimos desarrollándonos y desarrollándonos más para llevarles a ustedes mejores clases. Seguimos viéndonos. Bueno, que Dios les bendiga. Amén.